Saludo cordial. En el día de hoy queremos compartir con ustedes información sobre los trastornos neurológicos. En primer lugar, estaremos compartiendo información sobre el trastorno de espectro autista y en segundo lugar estaremos compartiendo información sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi grupo está conformado por Angilicet Ortega Talero, Lina Marcela Barba García, Lira Rosa Maza Ruiz. Hacemos parte del 9º semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las habilidades socioemocionales y la contención de la conducta repetitiva. Fue descrito por primera vez en 1943 por Leo Kanner. El trastorno del espectro autista requiere más recursos tanto económicos, de salud, de educación y humano. Este consiste en un desfase de la adquisición de habilidades socioemocionales durante el desarrollo temprano. Algunos factores genéticos o epigenéticos. Desde el 2013, el autismo está entre las primeras 5 causas de consulta psiquiátrica infantil. El autismo ha pasado de ser una anécdota de los informes oficiales a un problema de salud pública. La prevalencia del autismo en el 2013 era del 30 a 116 casos por 10.000 habitantes. El TEA, más conocido, tiene una clara agregación familiar y la concordancia de gemelos idénticos está entre el 60 y el 92%. Este puede ser considerado como una enfermedad poligénica y multifactorial en la que los cambios o variaciones genéticas de distintos tipos interactúan con factores ambientales. Las características cognitivas y neuropsicológicas, estas se manifiestan de acuerdo al desarrollo humano. De 9 meses no suele seguir con la mirada cuando el cuidador señala algún tipo de objeto o familiar. A los 12 meses no intenta obtener un objeto fuera de alcance llamando la atención del cuidador, señalándolo, verbalizándolo y estableciendo un contenido visual. A los 15 meses no suele establecer contacto visual cuando habla con alguien. No extiende los brazos anticipadamente cuando van a tomarlo en los brazos. A los 18 meses no señala partes de su cuerpo, no dice algunas palabras con significado. Y a los 24 meses no utiliza frases de 2 palabras, no imita tareas domésticas, no muestra interés por los otros niños. Los criterios diagnósticos del trastorno de espectro autista, según el DSM-5, A. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. B. Los síntomas tienen manifestarse en el periodo del desarrollo temprano. No obstante, pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasan sus límites capacidades. Estos síntomas pueden encontrarse enmascarados por estrategias aprendidas en fases de periodo de la vida. C. Los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral y entre otras funciones habituales. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un trastorno global de desarrollo. Entre las formas que tenemos para evaluar el aspecto autista, podemos encontrar la evaluación del habla, el lenguaje y la comunicación, la evaluación cognitiva, la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central, las funciones ejecutivas, el juego, la evaluación de la conducta adaptativa, escalas de conducta adaptativa de Vineland, la evaluación de síntomas en psicopatología general, y pues aquí señalamos algunas de las escalas. Las formas de intervención son las siguientes. El inicio lo más temprano posible de un tratamiento psicoterapéutico. A todas las edades las intervenciones deben ser compartidas y coordinadas entre los padres, la escuela y el responsable del niño, es decir, en todos los ambientes en el que el niño se desarrolla. Debe realizarse siempre que sea posible dentro de los entornos naturales del niño. La intervención debe ser intensiva, debe incluir las horas en las que el niño está en la escuela y las horas que pasa con su familia.
En el proceso diagnóstico y el diseño de la intervención hay que contar con un equipo multidisciplinar y tener la oportunidad de contar con la colaboración de otras especialidades médicas, pues, si llega a considerarse oportuno. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad, más conocido como el TDAH, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo durante la adultez. Los niños con TDAH pueden presentar problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas y pueden actuar sin pensar cuál será el resultado o ser excesivamente activos. Factores genéticos o epigenéticos. El TDAH es un trastorno altamente heredable que comienza en la niñez y a menudo persiste en la edad adulta. Estudios genéticos cuantitativos nos ayudan a entender los vínculos etiológicos entre el TDAH y los trastornos de rasgos concurrentes. Los genes del sistema de dopamina han estado implicados en la etiología del TDAH, particularmente los genes DRD4 y DRD5. Factores genéticos o genéticos. Además de la genética, los científicos han estudiado otras causas y factores que influyen en estos factores. Algunos de ellos son lesión cerebral, exposición ambiental, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro y el bajo peso al nacer. Los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones populares de que el TDAH se origina por comer demasiada azúcar, ver televisión o por técnicas de crianza o factores sociales y ambientales, como algunos pueden ser la pobreza o el caos familiar. Característica cognitiva y de neuropsicológicos. La teoría de base cognitiva neuropsicológica que defiende el trastorno de atención como secundario al fracaso del control inhibitorio de la conducta del individuo, plantea que los niños y adolescentes con TDAH tendrían graves problemas para la inhibición de las respuestas inmediatas a estímulos o eventos, la capacidad para detener patrones de respuestas habituales y permitir una demora en la toma de decisiones, y el control de la interferencia provocando una deficiencia en el individuo para la autorregulación de su conducta, incapacidad para representar internamente y total ausencia de proyección de la misma hacia el futuro. Ahora bien, el déficit en inhibición conductual se traduciría en las siguientes limitaciones cognitivas: la baja de trabajo no verbal, retraso en la interpretación del habla, proceso de reconstrucción deteriorado y la inmadurez en la autorregulación de los factores, de los afectos, la motivación y el estado de alerta. Criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad según el DSM-5. El primer criterio es que los síntomas deben estar presentes pues muy a menudo en un lapso de tiempo de 6 meses. Deben ser más pronunciados que los previstos para el nivel de desarrollo del niño. Ocurre en al menos 2 situaciones, por ejemplo en el hogar y en la escuela. Deben estar presentes antes de los 12 años, por lo menos algunos de los síntomas. Y el último criterio es que interferir en el funcionamiento en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Entre las formas de evaluación para el TDAH, la primera es la predominancia, impulsividad. Las personas con este TDAH suelen tener síntomas como impulsividad, hiperactividad. Significa actuar sin pensar en las consecuencias pues que esto puede ocasionar. Predominante o desatento. Las personas con este tipo de TDAH pues tienen dificultad para prestar atención y se distraen fácilmente.
Combinado, que es el tipo más común de TDAH, los síntomas incluyen una combinación entre impulsividad e hiperactividad y falta de atención. Entre las formas de evaluación que tenemos es generalmente pues consiste en cumplir varios pasos. La primera es un examen físico para determinar si otro problema médico está causando dichos síntomas. Una entrevista, la entrevista pues se le hace al niño, se le hacen preguntas sobre el comportamiento y el nivel de actividad, pues también se le hace al padre de familia. Las siguientes pruebas pues están diseñadas específicamente para niños. Entrevistas o cuestionarios con personas que interactúan regularmente con su niño, por ejemplo, familiares, maestros, entrenadores y niñeras. Pruebas conductuales, pruebas escritas para medir y comparar el comportamiento de un niño con el de otros de su misma edad. Pruebas psicológicas, pruebas para medir el pensamiento y la inteligencia. Entre las formas de intervención que se tienen para el TDAH, tenemos el abordaje psicoeducacional, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de modificación de conducta, el entrenamiento de habilidades sociales, las técnicas de relajación y control del estrés y la ansiedad.